La violencia estructural tiene que ver con la construcción de un mundo patriarcal, lo que ha provocado que hacia donde volteemos encontremos una expresión de violencia. Los medios de comunicación no han sido la excepción. De hecho, han sido canales para perpetuar los estereotipos de género, principalmente para los grupos más vulnerables como las mujeres y la diversidad sexual. La tarea es crear espacios e historias donde haya lugar para todas las voces como protagonistas y no como víctimas o espectadores. El reto no es sencillo, pero mantenernos en la lucha constante nos llevará a construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Iniciamos. Muy buen día. Hoy tenemos la presencia de Daniela Mendoza. Muchas gracias por estar aquí. Daniela es licenciada en Letras Españolas, Filosofía y Letras. Tiene maestría en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está cursando un doctorado de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Es directora general de Verificado. Es una periodista feminista con más de 20 años de trayectoria en distintos medios de comunicación de Nuevo León y ha colaborado en grandes medios de comunicación como El Porvenir, Hora Cero y Milenio Monterrey. Es un honor que estés aquí, Daniela, hablando de este tema tan importante. Una mujer que ha hecho época aquí en Nuevo León y que además nos ha enseñado muchísimo respecto de la ética en la comunicación, desde la visibilización de las mujeres, no solo en la materia de lo que se comunica, sino también de las artífices de cómo es que se debe comunicar la información en general. Y bueno, pues ahora con esta nueva experiencia que tienes en Verificado, que pone los puntos sobre las IES de cómo debe ser la información y cómo es fácil advertir cuando alguien no está dando la información que es correcta, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí el día de hoy teniendo esta conversación con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias. La verdad es que siempre es importante y es muy satisfactorio que haya foros que tengan interés en dialogar sobre este tema de las mujeres y la comunicación y cómo inciden justamente en el avance, en la búsqueda de sus derechos. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de la violencia simbólica que en muchos se describe como esa violencia que no se ve, pero en realidad es una de las violencias más visibles y su nombre lo indica, porque son los símbolos, lo que nosotros estamos viendo y percibiendo de manera permanente, desde el uso de los colores, desde los estereotipos de que se pretenden que tengamos las mujeres como una sola feminidad, los arquetipos de cómo nosotros debemos manejarnos en sociedad, desde toda esta narrativa que va guiando todo lo que sucede en una cultura, porque al final de cuentas el hecho de que exista una cultura patriarcal que sea tan sólida, claro, ha sido porque la narrativa la ha planteado como el centro del ser de las personas y de las sociedades, pero además realmente la llegada de los medios de comunicación y la permanencia tan gigante de los medios de comunicación como una influencia tan grande en cada mano, en cada celular, hace que prevalezca. Claro. Y sobre ese punto quisiera que nos dieras una percepción inicial para empezar a entrar en la conversación. Claro. Sí, lo primero es que, como tú lo dijiste, tenemos que ser bastante conscientes de que la mayor parte del conocimiento social que adquirimos todas las personas, la adquirimos a través de los medios de comunicación. Estoy hablando tanto de los medios tradicionales como la radio, el periódico, la televisión, como ahora de las plataformas sociales. Es decir, todo aquello que conocemos de manera social, nuestros comportamientos, nuestros principios incluso, algunos vienen de casa, pero otros se van forjando con el tiempo. Es decir, la interacción social es quien nos forma como personas, ¿sí? Tenemos una educación formal en la escuela, tenemos una educación en principios y ideología y valores en el hogar, pero eso, ponerlo en manifestación, en obra, en acciones, sucede en el entorno social. Y esta interacción está muy atravesada completamente por lo que consumimos. Nuestro consumo informativo sí nos determina, sí nos define como personas. Lo vemos en cosas tan sencillas como, por ejemplo, la música, el tipo de música que nos gusta nos determina. Hasta nuestro consumo
nuestro consumo en ropa, nos determina nuestro consumo en alimentos, nos determina nuestro consumo social. Entonces, si no entendemos que el consumo informativo nos determina como personas, por ahí estamos dejando fuera una parte súper importante. Entonces, si los medios forman nuestro conocimiento social, lo que dicen, cómo nos representan los medios a mujeres, a hombres y a personas disidentes, sexualmente disidentes, entonces nos vamos a estar dando cuenta de que estamos asimilando una representación, una simbología muy propia o muy atravesada por una construcción de género que absolutamente no tiene nada que ver ni con nuestras habilidades, ni con nuestras capacidades, ni con nuestras metas o nuestros sueños, ¿no? Es ahí cuando la carga, digamos, la carga genética, la carga cromosomática, se transforma en diferencias sociales. Y los medios de comunicación tienen la oportunidad de cambiarlo o, como lo han hecho desgraciadamente los últimos 100 años, perpetuar un estereotipo, un prototipo donde se nos asignan roles específicos a mujeres, hombres y a personas de la diversidad sexual que no tienen nada que ver con absolutamente quiénes somos como personas. Entonces, el punto de partida es ese, ¿no? La carga, la importancia que tiene nuestra formación como personas, lo que consumimos mediáticamente. Y esto es súper importante porque no nada más es toda la información que hemos estado recibiendo, sino cómo esta se ha venido manejando en el tiempo, porque de toda esta información que dan los medios de comunicación, luego llega la era del marketing, en donde recibimos un bombardeo importante de información, que además es una información que tiene un manejo en donde están pretendiendo venderte algo más allá de la información. Hay absolutamente todo un manejo por debajo de eso que tú estás recibiendo, que es subliminal. Y después llegan la globalización, las tecnologías de la información, de la comunicación, que masifican esta información y ya la tienes alrededor de todo lo que eres, de todo lo que vives, y llega al punto de que la posees de manera permanente en tu mano. Y nos vamos a un fenómeno que es más cercano y un poco más difícil de identificar y de determinar su alcance en su magnitud, que va a ser en el tiempo, que es la pandemia. La pandemia, cómo nos quitó de una vida cotidiana y de una percepción de información a través de una vida cotidiana que ibas viviendo y que te obligaba a que toda tu información la recibieses a través de los medios de comunicación. Sí. Y cómo muchas más manos de menores edades inclusive llegaron a tener un aparato a su disposición para consumir otra serie de información como muy grande. Y esto nos ha venido influenciando como sociedad. Y vienen dos partes. ¿Quiénes somos nosotros como consumidores, consumidoras de esta información? Y por otro lado, ¿quiénes son todas las personas responsables de definir cuál es esa información que estamos recibiendo, cómo se construye y sobre todo cómo se presenta para lograr qué detrás de esto, ¿no? Sí, claro. Creo que una de las cuestiones más, digamos, problemáticas, en el sentido de problematizar un problema, no de que esté mal, sino de diseccionémonoslo, pensémoslo, es el hecho de que actualmente las personas somos tanto consumidoras como productoras de información. Pero no todas las personas tienen la capacidad, el conocimiento o la experiencia para producir información. Entonces, al momento de encontrar una gran oferta de productos de consumo informativo o de consumo de entretenimiento, que al final del día son contenidos. Claro. Tú preguntas si a cualquier persona de esta generación, no sé, menos de 25 años, todas y todos se consideran productores de contenido. Y hablan mucho de este tema de yo produzco contenido, yo hago contenido. ¿Por qué? Porque tienen a su alcance, al alcance de su mano, los medios, las herramientas que a nuestra generación y generaciones anteriores no teníamos la oportunidad de tener la posibilidad de transmitirnos en vivo, ¿no?
Hace algunas eras fui reportero de televisión y recuerdo que para hacer un enlace en vivo, pues había que movilizar un enorme camión, subir una antena, generar una serie de cables, ver si daba la señal y si no daba, esos 40 minutos o 50 minutos que te había tomado preparar todo, tenían que otra vez. Entonces, otra vez, guárdalo todo, muévete a otro lado y a veces se te acababa el noticiero y no alcanzabas a tener señal. Y eso no fue hace tantos años, ¿no? Eso fue a principios del año 2000. Estamos en el 2023 y las personas se pueden transmitir inmediatamente, en el momento que lo decidan. Es una cuestión muy, muy importante y para mí es un hito de la libertad de expresión. Pero por otro lado, la problematización de eso es que no todas las personas tienen la capacidad para producir un contenido, y quien consume no sabe que esa persona detrás no tiene ni el conocimiento ni la experiencia o que además puede tener una segunda intención en la generación de ese contenido. Y por otro lado tenemos el momento de recibirlo. Somos quienes somos, todas las personas tenemos sesgos, ¿no? Y cuando esta información que nos dan se parece a lo que yo pienso, ni siquiera me cuestiono si estoy mal, porque es lo que me han dicho toda la vida. Es como esta broma que hacemos siempre de que una persona en México jamás te va a consumir fruta a la noche porque le cae pesado, pero se puede comer una orden de tacos de trompo y no hay problema porque eso es una buena cena, ¿no? Eso es un sesgo que tenemos todas y todos los mexicanos. En la noche, fruta, no, mala idea. Pero la hamburguesa triple con queso, ¿esa no es una mala idea por la noche? O sea, es irónico porque es un sesgo que tenemos. Y si alguien nos saca una nota y nos dice, es bueno consumir carne de puerco después de las 11 de la noche y mejora tu metabolismo, claro, lo vamos a tomar porque nos conviene, porque eso es lo que hemos vivido todo el tiempo. Entonces, imagínense eso. Gente sin experiencia produciendo contenido y gente con sesgos recibiendo ese contenido. Entonces, es una bomba en la que se nos cruzan y justamente en eso se nos atraviesa la perpetuación de los estereotipos, se nos atraviesa la continuación y uno ve y escucha y dice, no, las generaciones más jóvenes ya no piensan así. Bueno, vean un K-drama y díganme cuál es la diferencia de un K-drama con las telenovelas de Televisa de los 80s. Absolutamente ninguna, ¿sí? Ninguna. Es la misma retórica, es exactamente el mismo arquetipo de romance y se siguen perpetuando, solo que ahora no son personas en México, son personas en Corea o en Japón, etcétera. Pero es exactamente lo mismo y ahí vemos cómo los estereotipos se siguen perpetuando porque hay un interés en que las cosas sigan igual. Claro, al final de cuentas, la comunicación parte de ser una gran industria y esa industria continúa, funciona a partir de un mundo patriarcal. Pero también tenemos una importante participación social de personas que han sido criadas, que han nacido en esa cultura patriarcal y que han sido educadas y que han sido formadas en ese mismo esquema. Por eso la importancia de las mujeres en la participación de la comunicación desde todos los aspectos, desde que ellas sean protagonistas de la información que se difunde, que no estén invisibilizadas, que no estén ausentes, porque más de la mitad de la población seguro que genera cualquier cantidad de datos de interés que son necesarios transmitir. Claro. Pero también es importante que desde la parte de la producción de la información, del cuidado de la información que se va a reproducir, de la verificación de la veracidad de los datos que se van a transmitir, existan mujeres, porque son las mujeres las que tienen la posibilidad de ver el desequilibrio que quizá los varones que han hecho todo este emporio y todo este entramado no tienen capacidad de ver o no tienen interés de ver. Claro, y creo que ese es justamente el meollo del asunto, ¿no? Cuando fue cuando se creó la plataforma de acción de Beijing en 1995, decían que los medios de comunicación necesitábamos hacer dos cosas simples para avanzar digamos, la consecución de derechos iguales para las mujeres. Decían, son dos cosas simples. La primera, no reproducir estereotipos de género. Y la segunda, dar más espacios a las mujeres en los medios. Eso se dijo en 1995, ¿sí?
Una de las herramientas que se diseñó para poder comprobar si íbamos avanzando era el monitoreo global de medios. Es un monitoreo que se hace cada 5 años, donde participan más de 100 países de manera voluntaria y se examina radio, televisión, prensa y últimamente también, evidentemente, portales electrónicos y plataformas sociales. Bueno, la primera vez que se hizo la revisión, las mujeres figurábamos en 1995 en el 17% de los contenidos. Somos la mitad de la población y estamos en 17% de los contenidos. 30 años después, estamos en 25%. Mira, 25 solamente. A este paso necesitaríamos 67 años para equipararnos. Y es una contradicción completa con los medios de comunicación. En específico, como yo como periodista, cuando hablo con mis estudiantes, les digo, es que no hacer periodismo con perspectiva de género es una contradicción ética a los principios del periodismo. Porque los principios del periodismo hablan de una representación de la realidad. Y si lo que tú transmites en los medios hace creer que las mujeres somos el 17% de la población, estás mal. ¿Sí? Entonces, es un tema ético, el tema de escuchar todas las voces. Y ahí justamente entramos al siguiente punto, que es, ¿por qué no hay más mujeres tomando decisiones en los medios de comunicación? Porque ninguna, y esto no lo digo con ninguna mala intención, lo digo y no lo digo tampoco como me fue en la feria, ¿no? Es una cuestión humana. Las personas van a buscar información y a representar la información que les haga sentir, digamos, conformes, cómodas. La mayoría de los varones no van a buscar representación femenina porque no está dentro de sus intereses, no está dentro de sus competencias. Y además el mundo está conformado de otra manera. Muchos años, por ejemplo, cuando me tocó ser reportera en el Congreso del Estado, no había una sola mujer coordinadora de bancada. ¿Y a quién entrevistabas tú? Pues no puedes entrevistar a 42 personas, entonces entrevistabas a los coordinadores de bancada que siempre eran hombres. Luego entonces, la voz del Congreso siempre fue masculina. Y entonces la lógica en un jefe de información, un editor varón, es de que no es que yo no quiera entrevistar mujeres, es que no hay mujeres en la política. Pero esa no es la lógica. La lógica del periodismo es, ok, no son coordinadoras, pero son voces especializadas. Están ahí porque saben algo. Entonces, si esta legisladora no tiene la coordinación, pero tiene el expertise específico en, vamos a poner, finanzas, pues la voy a entrevistar a ella aunque no sea la coordinadora de la bancada. Además, porque es la que sabe del tema, ¿no? Y es como, y logro mis equilibrios. Y además sería tan sencillo pensar con perspectiva de género. Esa mujer, que es una de las únicas mujeres que en aquel momento estaban en el Congreso, cuando el Congreso no era paritario, pues seguro que representa a un segmento muchísimo más amplio de la población que este hombre. Porque este hombre está acompañado de otros hombres representantes, entonces se atomiza la representación. Y esta mujer es infinitamente representativa porque es la única voz de todas esas otras mujeres que están detrás. Exactamente, pero esa lógica es muy difícil de permear en los medios de comunicación. Esa lógica de decir, bueno, es que es la única y representa más, ¿no? Es una lógica matemática, ¿verdad? Pero en aquel momento es, no, es que no tiene la voz del partido, entonces si no tiene la voz del partido, entonces no nos interesa. Pero eso al final del día es un pretexto, y como pretextos ha habido muchos, ¿no? El principal es ese, no hay, siempre hay. El tema es que hay que buscarlas. Si nosotros necesitamos, y siempre hablamos de representación, hablamos de objetividad. La objetividad no es otra cosa que la suma de las subjetividades. Si yo quiero tener una mirada objetiva a un fenómeno social, ¿qué hago? Consulto 5, 6, 7, 8 personas, cada una me construye un pedacito de esa objetividad. Entonces, es la suma de las subjetividades de muchas personas la que me da el parámetro más cercano a la realidad. Si yo, periodista, objetiva, no estoy tomando en cuenta a la mitad de la población, estoy siendo lo más subjetiva que se puede ser y estoy contradiciendo todo principio periodístico, pero además estoy mostrando, ¿qué es lo peor? Estoy mostrando a la población, a las niñas, a los niños, a las niñas, que solamente hay un parámetro y es el parámetro masculino. Y ese es justamente el error que estamos cometiendo y que después de casi 30 años de Beijing no hemos aprendido a balancear. De ese 25% de personas que salen en los medios, la mayoría son mujeres víctimas.
Y solo un 9% son mujeres especialistas. Y no me vas a decir que no hay más mujeres ahora en carreras, en todo lo que tiene que ver con STEM, en la ciencia política. Las hay, pero no son entrevistadas, no son tomadas en cuenta. En los medios de comunicación las mujeres están saliendo como víctimas, como testigos de hechos y muy poco como sujetas de los hechos, ¿no? Y bueno, simplemente si hicieras como un análisis de cómo son las carreras profesionales, advertirías que más de la mitad de la población son mujeres, y no me refiero porque más de la mitad de las mujeres formamos parte de la sociedad, sino que por encima de la media, quienes están decidiendo estudiar una carrera profesional somos mujeres, quienes están egresando y se están titulando de las carreras profesionales son una amplia mayoría de mujeres, pero además quienes tienen los mejores promedios son las mujeres. Entonces, las mujeres deberían tener una voz representativa en esta parte de la especialización, pues porque tienen mayor calidad y mayor cantidad según los datos de los estudios profesionales. Si nos vamos a remitir a los hechos son, y los datos son bastante claros y no son, digamos, discutibles. Una de las únicas cosas que nosotros encontramos en estos monitoreos es que en México las notas, la información es cubierta en 57% por mujeres. Entonces, a ras de tierra, habemos más mujeres que hombres en el recopilar, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde nos vamos a topar con este techito de cristal, ¿no? O sea, estamos ahí, pero al momento de la toma de decisiones se siguen tomando las decisiones con base en parámetros muy, muy patriarcales y muy... Es que se vuelve como muy... Es que así es. Como si no pudiéramos cambiar las cosas. Es que así es. Y además, siempre ha sido así. Una cosa bien importante es exactamente cómo es que está funcionando la presentación de las mujeres a cámara, ¿no? ¿Cuáles son todos estos estereotipos que se están presentando y además la profundidad de estos estereotipos? Sí, claro, porque hablábamos hace un momento de que la invisibilización es uno de los grandes sexismos. Sin embargo, encontramos más. Por ejemplo, una de las cosas que sucede muy seguido es que, por ejemplo, se presentan las mujeres como dependientes de otras personas, dependientes de sus jefes, dependientes de parejas, dependientes de familiares, padres, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de una política que es la esposa de, o claro, la hija de, ¿sí? O hablamos de que alguna mujer obtuvo una oportunidad para avanzar en su carrera política gracias a un padrino político, ¿no? Ese es un modo también de ejercer sexismo sobre las mujeres y no lo vemos tan evidente, no lo vemos tan común. Otro modo de generar ese tipo de sexismo es cuando lo vemos, esta cuestión de la rivalidad. Como si cuando se presentan, sobre todo en estas últimas elecciones, hace algunos años y bueno, recién en Estado de México, ¿no? 2 mujeres contendiendo por el puesto de la gubernatura. Bueno, había más candidatos y candidatas, pero obviamente las punteras eran 2 mujeres, ¿no? Entonces se presenta este tema de rivalidad, ¿no? De rivalidad femenina, como si esto fuera algo natural en las mujeres, cuando definitivamente no lo es algo más que pone el medio de comunicación ahí. Entonces, ojo, no nada más se trata de representarlas, sino también de representarnos adecuadamente, ¿no? No con estereotipos de denegación del poder, de subordinación, no con estereotipos de rivalidad, que es también súper dañino porque eso sigue reproduciendo estereotipos, ¿no? O peor aún, con todo el tema de la violencia y todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la crueldad. Es decir, como mujeres que son merecedoras de lo que les sucede, ¿no? Lo vemos mucho con los temas, desgraciadamente, de desaparición y feminicidio. Bueno, pero ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Fue a una fiesta. Se quedó dormida en el Uber. Bebió. Es como si se merecieran lo que les está pasando. Y todo este tema tiene que ver con la pedagogía de la crueldad a la que estamos tan, desgraciadamente, tristemente acostumbrados y que los medios de comunicación han sido sus principales promotores. Entonces, es aparecer correctamente representadas. Y para ello, no solamente necesitamos entender que así debe ser, sino que también necesitamos tener mujeres en la toma de decisiones editoriales, porque si no están ahí, si esa otra parte de la visión, si esa otra parte del mundo, si esa otra parte de la visión del mundo no está representada, entonces es realmente como si no existiéramos. Y por eso es que dicen que pues, nos va a tomar 67 años llegar a ese punto. Sí, y también la forma de la utilización del lenguaje desde el punto de vista del
del sujeto, ¿no? Porque, y de la adecuada presentación de los verbos, ¿no? Porque la mujer falleció, no falleció, la mataron y la mató un hombre. Entonces, cuando sí presentas a la mujer como el centro de la noticia, pero borras la información contextual, entonces parece que el hombre, que es el agresor, que realmente respecto de quien debería estarse hablando y señalando, está ausente. Entonces, todas estas formas de presentar una información parcial te van enfocando hacia un punto de partida que no tiene que ver con la realidad. Son sesgos importantes y resulta que las mujeres solo son protagonistas de algunos asuntos que no son los que permiten que el dato sea correcto, que el fenómeno social esté planteado desde el punto de vista adecuado. Entonces se descontextualiza y una vez descontextualizado, otra vez prevalecen pues soluciones incorrectas, percepciones incorrectas y narrativas incorrectas a partir de la sociedad. Sí, claro, lo que va generando esto es que entonces se van reproduciendo los patrones ad infinitum, o sea, no hay modo de parar esto. Ahora decías de cómo nos representadas las personas que agreden. Otra manera muy común es como justificarles, ¿no? Yo he llegado a ver en periódicos locales, grandes periódicos locales, cosas como apaga el abanico y la golpea. O sea, la culpa es de ella por apagar el abanico, ¿verdad? O sea, simplemente en la conformación de la narrativa, ¿sí? O estaba cegado por los celos, cegado por la ira, bajo el influjo de alcohol. O sea, no, esa persona es un agresor y es un asesino que resulta que había bebido. Pero el alcohol, los celos, el calor... No es ninguna justificante para dañar a una persona. Porque una mujer no mata a otra mujer o no mata a otro hombre porque tiene calor. Una mujer no mata a otro hombre, no mata a una mujer, no mata a un infante porque tiene celos. Entonces es imprescindible dejar a un lado las justificaciones, porque esa justificación es la que justamente perpetúa esta pedagogía de la crueldad de se lo merecía, ¿no? Es que mira, pues... O por otro lado, enaltecer. Hace unos años examinaba una crónica que ganó premios y todo y decía, el chico que tocaba el piano y descuartizó a su novia. Y yo decía, ¿a mí qué me importa? Y los primeros 3 párrafos eran pintar al sujeto como alguien extraordinario, que era campeón de matemáticas, que era querido por todos y que un día se volvió loco y cortó en cachitos a su novia y dices, es que no puede ser, esa persona siempre estuvo mal. Claro, y además... Y siempre fue un agresor. Claro, y además el punto a denunciar, a informar, es el hecho que acaba de suceder el día de hoy, y es que una mujer hoy no se encuentra con vida derivado de que esta persona que tenía un desequilibrio realizó una cosa inadecuada. Y decidió, o sea, porque por más desequilibrio que puedas tener para no sé, es que se oye hasta mal, ¿no? ¿Cómo vas a cortar a una persona en pedazos sin estar consciente en ningún momento de que lo que estás haciendo? ¿Cómo se te va a ocurrir? ¿Cómo se te va a ocurrir matar? Y después, ¿cómo se te va a ocurrir hacer eso al cuerpo de otra persona? Entonces... Claro, pero el sujeto es la mujer que hoy no está aquí más, que fue asesinada porque fue asesinada y fue cortada en pedazos. Ese es el sujeto. Ese es el sujeto. Y el sujeto resulta ser el tipo que era campeón de matemáticas, tocaba el piano y era querido por todos. Entonces, esas narrativas son horribles. Esas narrativas estigmatizan a las mujeres. Esas narrativas perpetúan la narrativa de que la violencia es inevitable, es espontánea. No quería. Pasó. Sí. O sea, esas cosas te pasan si te cae un vaso, ¿no? Un accidente es chocar. Un accidente no es cortar a una mujer en pedazos. Claro, y ahí nos vamos a otro punto que también es como muy ausente de los medios de comunicación, que son la indispensable construcción de masculinidades positivas, de masculinidades no violentas, de masculinidades alternativas, porque también si la comunicación se la pasa impulsando arquetipos de mujeres que solo pueden tener una clase de feminidad, también
se la pasa perpetuando una forma de masculinidad que no es sana, que no es adecuada y que nos tiene en un caos social muy importante. Y las narrativas que también invisibilizan esa circunstancia, lo que hacen es que prevalezca esta violencia social, que en los últimos 40 años que hay políticas públicas para evitarla, solo ha crecido y solo se ha ampliado en cuanto a su diversidad. Hoy podemos ver una violencia vicaria, hoy podemos ver una violencia digital, hoy podemos ver muchas formas de violencia que quizá no eran tan comunes cuando empezó este análisis de la existencia de las violencias y las políticas públicas que se creaban para resolverlo. Y entonces se tiene que resolver sanamente desde dos puntos de vista, que es las feminidades, que pueden ser absolutamente diversas, aceptables, las masculinidades, que pueden ser también no hegemónicas, que deben ser no violentas, que lo agresivo es una cosa inadecuada de la personalidad y que las feminidades y las masculinidades tienen que ser sanas, equilibradas, y que también existe una enorme diversidad de formas de ser que son adecuadas, que son aceptables, y que el respeto a la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sea la forma que hayan decidido actuar, forma parte de este mosaico social que es aceptable y que además las personas tienen derecho a hacer de esa manera. Claro. Y también, sobre todo ahora que hablabas de esta presentación de masculinidades distintas, hay que ser bien, bien claros en que las masculinidades se deben representar como son, pero tampoco sin heroizarlas, ¿no? Porque también pasa mucho que heroizan a los hombres que cambian un pañal. Entonces, el equilibrio es súper importante, ¿no? Hay que representar masculinidades que sean capaces de criar, masculinidades que sean capaces de sentir, masculinidades que sean capaces de hacerse a un lado y darle el espacio a otra persona. Pero es súper importante presentar esto como algo natural, no como un acto heroico. Es un acto de responsabilidad y de corresponsabilidad. Exacto. No es extraordinario, simplemente es un deber ser. Exacto, representar como un deber ser, así como se puede representar a las mujeres en la política como un deber ser sin necesidad de asociarlas a otro poder, sino simplemente por el hecho de que son mujeres en la política. Igual se puede representar a los varones en toda su diversidad, porque hay una diversidad de mujeres, de hombres, de personas de la diversidad sexual. Cada persona es diferente. Y estas etiquetas son muy dañinas para todas las personas, porque una de las cuestiones terribles de esta simetría de género es que es opresora, no solo para las mujeres, también es opresora para los varones. Obviamente quien está en la posición de oprimida sufre más, que son las mujeres, y eso no lo podemos cuestionar. Pero también una gran cantidad de personas, hay una gran cantidad de varones o personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, que están como invisibles, que están fuera de esta dinámica totalmente y que también sufren de la desigualdad de género. Entonces, porque precisamente esa es la construcción del patriarcado, sí, que solo un espacio de hombres en el poder político o en el poder económico o en el poder de la fuerza, excluyan a todas las demás personas y además avasallen a todas las demás personas a través de control, a través de sometimiento. Por eso la violencia es estructural. Claro. Por eso la violencia es social y hace que prevalezca esta violencia familiar y de género. Porque hemos avanzado tanto en no contener patrones negativos que lo que sucedió es que se asentaron en todo el mundo, en todos los países, en todas las ciudades, en todas las sociedades. Entonces, en todas las familias existe la posibilidad, claro, de que con este resabio de este siglo XX patriarcal, violento, capitalista, excluyente, nosotros tengamos un resabio de esas gotas permeadas en nuestra vida cotidiana. Y los medios de comunicación y la información tienen la enorme posibilidad de llevar el foco, el interés hacia el sitio contrario, de empezar a presentar realidades que sí existen y no realidades parciales, que son las que se transmiten, pero además de eso, de tener una narrativa permanente que sea positiva.
que nos lleve a construir un mundo a partir de la paz, no a partir de la violencia. Porque otra parte como muy importante de la difusión que tiene que ver con esta crueldad que manifiestas es el tiempo que le dedican a estar hablando de las cosas de la violencia y el tiempo que no dedican a estar presentando a las cuestiones virtuosas que tenemos como sociedad, a la parte en donde somos igualitarias, en la parte en donde somos sanas, y se ve poco en los medios de comunicación, en los espacios que se destinan a la información, estas cosas que deberían ser las cotidianas, porque son las sanas, porque son las equilibradas. Sí, una cuestión ahí bien importante es que tenemos que ser conscientes quienes estamos en medios de comunicación en cualquier nivel, que la diferencia entre comunicar e informar es producir conocimiento. Entonces, al momento que nosotros informamos, tenemos que tener en cuenta qué estoy dejando a la audiencia, qué conocimiento práctico para su vida, para su toma de decisiones, porque el periodismo debe ser eso, el periodismo debe dotar a las personas de las herramientas para gobernarse a sí mismas. Ese es el meollo del asunto, ese es el quid de la cuestión. Necesitamos darles a las personas, compartirles, somos intermediarias entre alguien que sabe algo que alguien más necesita saber. Y creo que eso tiene que seguir quedando claro. Creo que hay una transformación importante y una de las cosas que está dando esta cuestión de la producción y consumo de información en otros formatos y alternativas es que está dando una lección a los medios de comunicación más grandes en el sentido de los abordajes, las temáticas. Hace 20 años que empecé a ejercer el periodismo en esta ciudad. Y bueno, hablar de estos temas de violencia de género era una lucha de 2-3 meses para que te publicaran una nota pequeña en domingo, porque pues, en domingo era cuando había chance, ¿no? Hace 15 años batallaba para meter temas sobre diversidad sexual. Entonces, no me tomen a mal esto porque literalmente lo escuché así, ¿no? Pues yo era la loquita de los gays y las mujeres, ¿no? Entonces, y ahora no es así, ahora cualquier periodista te puede manejar temas de esta naturaleza, están dentro de la agenda, pero fue una lucha de 15 años, de 20 años, y mis colegas en otros medios de comunicación locales no me van a dejar mentir, porque hay muchos y muchas, por ahí en algunos medios que hicieron su lucha, pero fue una brega contracorriente, y ahora que está ahí, y que el tema está en la agenda, el punto es ahora darle el enfoque adecuado y no solamente, como dices tú, presentar el dolor, la violencia y la perspectiva de la víctima, sino también presentar lo que se está haciendo, a dónde te puedes unir, a dónde puedes ir a parar, qué causa puedes apoyar. Oye, en mi colonia hay esto, no lo puedo creer, en mi colonia hay esto, yo puedo ir ahí. Yo puedo encontrar a otras mujeres con las que hablar de este tema. Yo, varón que no me siento representado en mis compañeros de la escuela, puedo ir a ese centro y puedo encontrar a otros como yo y puedo saber que no estoy mal y no tengo que cambiar para formar parte, sino al contrario, mejor cambio de círculo y encontrar a otros que me hagan crecer como persona. Pero eso necesitamos verlo, y es por eso, es esa parte donde digo que los medios de comunicación tenemos la oportunidad de cambiar el mundo o de seguir perpetuando los estereotipos. Entonces, ya llevamos como muchos años de seguir perpetuando. ¿Qué tal si cambiamos el giro, no? Y reducimos esos 67 años, por lo menos unos 20, y nos den chance a muchas que hemos luchado mucho por verlo, ¿no? Creo que eso sería ideal, y que no haya tantas personas, tantas adolescentes, tantas niñas, tantas personas de la diversidad que apenas están entrando al conocimiento social del mundo, que se sientan excluidas. Sí, y bueno, es importante este fenómeno que han venido construyendo, en el que realmente cambió un mundo. Uh-huh. O sea, esta lucha que hicieron, que no fue para nada en vano, que nos permitió a muchas enterarnos, que nos permitió a muchas ser escuchadas, que nos permitió a muchas transmitir una información que era muy importante para la sociedad y que solo se pudo hacer a través de esta lucha que ustedes estuvieron brindando a esta sociedad y que hoy tiene resultados.
son ejemplos que tienen que ponerse foco, que tienen que transmitirse, porque también debemos conocer que la lucha no se acaba, que las causas permanecen y que en realidad cuando parece que no estamos logrando nada, estamos logrando bastante. Entonces la contención de la violencia, de las formas inadecuadas de presentar la información, la falta de ética, todas esas luchas son luchas válidas que tienen resultados y que si las seguimos haciendo, siempre van a tener mayores resultados y vamos a lograr mundos más equilibrados. Y creo que ese es el elemento. Tú hablabas de objetividad al inicio de esta charla como un elemento valioso de la información, de la comunicación. Y creo que esta parte tiene que ver muchísimo con el concepto de equilibrio. El equilibrio, la representatividad, la inclusión de todas las personas permite construir mundos sanos, sí, mundos correctos, mundos que no estén distorsionados. Y creo que la lucha de las mujeres en mucho se ha dedicado a esto. Entonces, ¿cómo funciona el hecho de que una feminista esté intentando abrirse espacio en un medio de comunicación tradicional? ¿Cómo funciona el hecho de que una feminista esté creando desde espacios independientes algún movimiento precisamente como este de Verificado, que pone esas red flags, esas banderas que señalan, cuidado con esto, esta información no es cierta o no es absolutamente correcta? ¿Cómo funciona el feminismo en los distintos espacios de la sociedad para construir una lucha por un mundo más equilibrado? Sí, yo creo que tiene mucho que ver en el momento que entiendes el feminismo como esta lucha, esta activación de una filosofía que hablaba de igualdad. Cuando esa filosofía se convierte en acción, entonces pasamos a un movimiento. Y cuando pasas al movimiento, entonces tienes que accionar. Ya no te puedes quedar en la teoría. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona siempre con muchas barreras por delante. Pero funciona con base en convicción. Es decir, para mí el feminismo, para mí la perspectiva de género en el periodismo fue una ecuación. Soy pésima en matemáticas, pero fue una ecuación muy, muy sencilla. Yo creo que por eso la entendí bien. A ver, mi pasión es el periodismo, ¿no? Y uno de mis principales mentores, que es Gabriel García Márquez, decía en uno de sus libros con Javier Darío Restrepo, que se llama El zumbido y el moscardón, que la ética al periodismo es como el zumbido y el moscardón. Es decir, la ética te anuncia que viene el periodismo. El periodismo sin ética no es periodismo, ¿sí? Entonces, están unidas. Y si el periodismo es la representación de la realidad como es, entonces tiene que contener a las mujeres y tiene que contener a las diversidades. Porque si no, no estoy representando la realidad. Porque entonces el periodismo sin las mujeres y sin las personas de la diversidad sexual es como el zumbido y el moscardón. Algo le falta. Para mí fue una cuestión muy, muy básica, muy, muy sencilla de comprender, y de ahí en adelante muy difícil de aplicar, pero muy sencilla de entender. Era claro, era una convicción, era totalmente claro, era simple, era una suma simple. Y por lo tanto, pues el resto es intentarlo, ¿no? A veces sí, a veces no. Parte de mi trabajo como docente, que justamente soy maestra de periodismo con perspectiva de género, es que me dicen, y si luego llego a la redacción y no quieren, lo vuelves a intentar. Y si me dicen que no, lo vuelves a intentar. Se los cuelas, se los metes hasta por debajo de los ojos, aceptas la nota en fin de semana, va a llegar el día en que te la van a solicitar, ¿sí? Hazlo. Simplemente no pares de hacerlo, porque es parte de tu responsabilidad como periodista. Y porque es parte de justamente brindar eso, ¿no? Brindar a las personas elementos para que se aprendan a gobernar a sí mismas. Y gobernarse a sí mismo no es otra cosa que tomar las mejores decisiones. Sí, y además en este mundo de la tecnología y de esta amplitud de la comunicación, pues siempre existirán esos medios propios en donde podemos llenar la internet de puntos de vista positivos, ¿no? Claro. Porque tampoco debemos
pensar que la única forma de comunicar van a ser los medios tradicionales en los que hay que hacer la lucha. Claro. Pero que también existen todos estos espacios que muchas veces han rebasado a los medios de comunicación tradicionales precisamente por eso, por su irrealidad o por su monopolio o por su ausencia de comunicación que sea adecuada, que sea permanente y que nosotros podemos llenarla a través de todas esas vías adecuadas, ¿no? Que puede ser esa información que quizá no llegue a tantos o que, bueno, ahora existen influencers que llegan a bastantes más, pero que existen esos espacios y que estamos obligadas y obligados y obligades a comunicar toda esta información desde el punto de vista real, puntual, porque todas las veces que logremos que no se quede invisible, todas las veces que logremos que esté ahí transmitiéndose, formando parte de la narrativa, lo que nosotros vamos a hacer es una narrativa más sana, una narrativa más real, más equilibrada, que pueda dar mejores resultados. Cambiar la narrativa es el gran reto. Hacer una narrativa que realmente refleje el mundo que necesitamos para vivir es precisamente el gran reto. Claro. Sí, siempre lo comento al final. No se trata de más historias de mujeres o más historias de diversidad, sino se trata de más diversidad y más mujeres en las historias. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente, que no nos quede vacío dentro de esta gran masa informativa, que no nos quede vacío de realidad. Exacto. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.